previa al programa y ahí estuvimos en contacto contigo. Me adelanté un minuto. Ahora y viste que hay temas, vos sabés más que nadie, que hay temas sensibles que uno ahí en la tanda, en la previa, se queda como, sí, bueno, analizando. Así que hoy vamos a estar hablando del caso de María, también vamos a tener un adelanto creo que de lo ya, que es. nos llegó información de que ya estaba con el padre. No sé si ustedes tienen el mismo dato. Así es, en este momento a estas horas está llegando a la casa donde vivía cuando era más chica con el padre allí a 300 kilómetros de donde estaba el consulado y fue trasladada por la policía y una amiga del padre. Que tengan una buena tarde, un buen programa y un excelente fin de semana. Igualmente, muchas gracias, Victoria. Gracias, Victoria. Y ustedes lo saben, esto es Tarde o Temprano. Bueno, vamos a empezar a contextualizar un poco esto por si alguno se ha perdido, porque la verdad que este caso ya lleva 2 años, lo que es el caso María no se va, como se lo conoce aquí, el nombre de la madre que luchaba por quedarse en Uruguay con esta niña, que finalmente tuvo que llevarla a España nuevamente por el reclamo de su padre, tras una orden de la Suprema Corte de Justicia, y en la jornada de hoy se dio la entrega, según determinó la justicia española, de la tenencia al padre de la menor con las respectivas visitas que puede hacer su madre de una vez por semana, 2 horas. Sí. Dramático lo que se vivió en el consulado. Totalmente. Como bien decía Ceci, el traslado se dio al mediodía de España y el padre decidió no ir porque la situación podría llegar a convertirse aún más tensa. Fue trasladada a Biela, que queda a 300 kilómetros de Barcelona, junto con una amiga que la vio nacer, o sea, una niña que... la niña supuestamente conocía a esta mujer, a esta amiga del padre que la acompañó en este proceso. Recordemos que la niña tiene 7 años y también en este viaje hacia la casa de su padre la acompañó un equipo de psicólogos y también la policía, y que en el caso que se dictaminó, la custodia queda de forma exclusiva en manos del padre. Así es. Bueno, igual la salvedad de que esta niña tuvo vínculo con esa amiga del padre hasta los 3 años, cuando dejó de ver a la familia paterna, porque María la trae a Uruguay y después intenta dejarla aquí. O sea que para la niña siguen siendo personas bastante extrañas, y de todo esto vamos a estar hablando justamente con una psiquiatra infantil para que nos cuente las repercusiones que puede tener este tipo de episodios. En el consulado, además de gritos, llantos, sabemos que se descompensó la madre, que tuvo que ser asistida porque obviamente una situación, pero María se vio entre la espada y la pared porque hubiese sido acusada de desobediencia a la autoridad en el caso de no entregar a su hija al mediodía de España de hoy. Sí, bueno, la producción de Tarde o Temprano tuvo acceso a algunos informes del Instituto Forense de nuestro país, tanto de la niña como de la madre. También tuvo acceso a algunos chats, algunas conversaciones que mantuvo la madre, por ejemplo, con la pediatra de la niña. Recordemos que además la pediatra es la que la atendió los primeros años de vida en España y trabajaba en el mismo lugar que el padre, o sea, era colega del papá de esta niña. El informe forense de acá de Uruguay marcó que distintas cuestiones señalaban que hubo violencia doméstica hacia la madre y hacia la niña. Así es, indicios de posible abuso sexual infantil. Esos fueron algunas de las pericias que se hicieron acá del Instituto Técnico Forense, pero bueno, el caso se trasladó a España, de donde tenía que realizarse, y este proceso judicial en España, del cual desconocemos el expediente, termina en una decisión judicial que le da la tenencia al padre, lo cual obviamente uno desde acá dice, es rarísimo, si hay indicios de abuso sexual, de violencia doméstica, ¿cómo le pueden dar la tenencia al padre y la tenencia total, ¿no? La responsabilidad de la niña con visitas de la madre? Todo eso lo vamos a ir entendiendo en los sucesivos meses cuando cada vez se conozca más de este expediente, pero lo cierto es que la niña está sufriendo de una manera inconmensurable en el día de hoy, y queremos saber por qué no se protege más a los niños en estos procesos, ¿no? Que son tan dolorosos. Totalmente. Recordemos que en varias oportunidades la niña había dicho que no quería ir con su papá. También es entendible. Recordemos que no lo ve desde que tiene 3 años y no sabemos cuál es la verdad. Desde tarde o temprano decimos, no podemos tomar partido porque realmente no sabemos dónde está la verdad, pero sí lo cierto es que hay una niña que está siendo manoseada y que alguno de sus progenitores actuó y muy mal en pos del beneficio de la niña, que es lo que debería hacer cada uno como padre, ¿no? Ni hablar. Por eso es que hoy recibimos a Mónica Silva. Ella es presidenta de la Sociedad Uruguaya de Psiquiatría de Infancia y Adolescencia. Mónica, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy en Tarde o Temprano para hablar de un tema tan escabroso, y sobre todo si le damos el enfoque y la mirada de lo que puede estar sufriendo una niña de 7 años al día de hoy con todo este manoseo, este cambio de país, cambio de familia, cambio de tenencia. ¿Qué pasa con los adultos? Es lo que uno se pregunta en principio, pero ¿cuáles pueden ser las afectaciones más importantes que puede estar sufriendo esta niña en este momento con esta decisión judicial?
Y lo primero es que sufre mucho, porque vamos, sacando términos, digamos, más técnicos, el nivel de sufrimiento de esta chiquilina es imponente, es impensable. Absolutamente impensable, es un horror. Yo las escucho a ustedes y es un horror. Porque si uno piensa, yo decía el otro día, imaginemos que el escenario que imaginó el Poder Judicial español fuera cierto, que la madre tiene problemas psiquiátricos y el padre nunca abusó, ¿no? Aún imaginando ese escenario, arrancar a una niña de los brazos de la mamá, a la cual ama, porque es su mamá, entregarla a un desconocido al cual le tiene miedo, no es pensable. Como herramienta terapéutica o de ayuda o de protección de derechos, no es pensable. Ese padre declaró en la jornada de hoy que no tenía intenciones de cortar el vínculo entre su hija y la madre, que pretendía que tuviera un vínculo estrecho con su madre y que todo se pueda dar con tranquilidad. Obviamente uno ve caras, no ve corazones, no sabe lo que va a pasar, pero sería deseable que más allá de que la tenencia hoy por hoy la tenga el padre, tenga un estrecho vínculo con su madre, una cercanía mayor de la que dispuso la justicia, son 2 horas por semana. Es que lo que dispuso la justicia, por eso digo, es un horror. Porque, a ver, el niño para crecer precisa certezas, seguridades. Y en este caso se fueron todas. Todas. Pero, según tu visión, ¿para vos le tendrían que haber dado más horas a la madre? Bueno, no tendría que haber pasado nunca nada de todo esto. Sí, pero ya el escenario que Una vez en ese escenario, sin duda, sin duda. Más visitas. 2 horas... La vida cotidiana de esta chiquilina transcurre hace varios años con su mamá. Levantarse, dormir, la escuela, toda la que la conoce la madre. De la vida muy importante para un niño. Claro. Estamos hablando de los 3 a los 7 años. Claro. O sea, ya prácticamente es otra persona. Claro, el padre es un desconocido. Total. El padre no sabe, porque eso sucede aún sin imaginar el escenario con cualquier pareja que se separa y un padre que se va de viaje 4 años, a la vuelta desconoce a sus hijos. Claro. Porque la vida se va construyendo día a día, ¿no? No es de un segundo. La vida es esto, qué me gusta desayunar, qué le gusta, cómo le gusta dormir, pequeñas cositas que le dan certezas a los chiquilines. El padre no va a saber nada, absolutamente nada de todo esto. Ahora, si ponemos nosotros en los platillos de la balanza, que es como está planteada la situación hoy por hoy, en un principio la niña había sido extirpada de España. También. O sea que se le había truncado su vínculo con su padre. En el caso de que las cosas fueran como la justicia española lo está planteando, de que esta madre le inventa un supuesto abuso, ¿qué connotaciones tiene para un niño esa otra hipótesis, esa otra teoría? Una madre con problemas psiquiátricos que le inventa que su padre la abusó y la saca de la cercanía de ese padre. ¿Tiene afectaciones menores de lo que estamos viendo hoy? No, es que el problema es la sumatoria. Claro. El problema es la sumatoria. Todo es un problema. Pero, a ver, un evento de estrés en la vida de un niño, imaginemos un abuso sexual, ¿no? En la medida en que ese abuso sexual sucede en un solo momento, no se repite, el niño encuentra mecanismos de protección, el niño lo puede superar con cierta facilidad, ¿no? Pero si yo sumo a eso otro, lo que es el estrés crónico, los agravios, la violencia crónica, el niño se va debilitando, el niño no lo puede sostener. ¿Y es posible programarle un relato que no existió en la cabeza de un niño? ¿Tanto así de abuso? No, el tema es ese, que es otro tema. Esto del síndrome de alienación parental, comillas, super comillas. Es lo que se desprende del expediente español. Se desprende y lo usan en Brasil, lo están usando también el Poder Judicial. Es algo que está claro que no. ¿Por qué? Porque uno que después de muchos años de trabajar en clínica, ¿qué ves? A veces pasa que hay una mamá que quiere convencer a un niño en medio de un conflicto de intereses, de divorcios, de que diga algo malo del padre. ¿Sí? Puede pasar. Bien. Y la madre le dice, y el chiquilín de repente puede decir, mi papá es malo o algo. Pero los técnicos, el psicólogo, el psiquiatra, se forman durante años para atravesar ese discurso y ver lo que de verdad está sucediendo adentro del ser humano, porque si no, sería todo muy fácil, ¿no? El niño dijo, no, mi papá es malo y me pega, y me quedo solo con eso. No, lo escucho, le creo y avanzo y trato de aplicar otras técnicas y otras cosas para ver y entender qué pasa atrás. Y eso se deshilacha, esa madeja se desarma, o sea que y para se un puede técnico entender. Es muy claro saber si el niño está repitiendo el relato de un adulto o si es un relato que se origina en su propio ser. Se logra, es bastante claro. Capaz que no es una sola vez, varias veces, puede costar más o menos, pero sí, y más cuanto más chico es el niño. Porque el niño cuanto más chico, menos puede sostener una mentira.
Claro. Claro. Entonces no la sostiene, entonces uno se da cuenta. Ahora, como comentábamos, acá en Tarde o Temprano la producción pudo acceder a ciertos informes. ¿Cómo es el proceso para llegar a estas conclusiones y qué tan verídicos pueden llegar a ser? O sea, ¿qué tan certeros pueden ser el resultado de los informes que se realizan acá con la justicia uruguaya? Yo confío mucho en eso. Puedo estar en desacuerdo con la decisión de enviar a María a España, pero confío mucho en los informes, porque creo que los técnicos que trabajan en nuestro país, a nivel de Poder Judicial, son técnicos formados, ¿sí? No se hacen las cosas, somos un país chico, un poco pobre, pero bastante serio en esto. Son ¿sí? responsables, claro. Bastante serio. Y en realidad la formación y los protocolos que se utilizan, las pautas de entrevista, están bien hechas, bien pensadas, ¿sí? No se hacen digamos, a tiro de lo que diga una ONG, porque por ahí uno escucha en las redes, no, porque las feministas, porque la estructura patriarcal del Poder Judicial español, no. Quienes trabajan lo hacen sin escuchar esa. ¿Y cómo puede pasar que se contradigan de forma tan importante el uruguayo y el español? Porque en definitiva deberían ser técnicos tan confiables los de un país que de otro. Bueno, en realidad yo no sé hasta dónde se contradicen tanto, que eso también es como una cuestión. A ver, en realidad, en ningún momento acá en el nivel de Poder Judicial se aseveró que había abuso sexual. Pero se sí habló de que había indicadores y violencia. Violencia, que es importante también, ¿no? Violencia doméstica que tampoco se determinó, claro. no solo de parte del padre, sino violencia doméstica en ese hogar. Violencia en general, frente a la cual la niña reacciona de determinada manera. Eso, en realidad, es el motivo esencial. Porque ¿qué es lo que le daña profundamente el crecimiento y el desarrollo integral de un niño? La vida en un contexto de violencia. El abuso es una forma más de la violencia, ¿sí? Entonces, hay que proteger a esta niña de este contexto de violencia. Para esto, en realidad, hay que trabajar con ambos padres, hay que hacer un abordaje terapéutico, hay que trabajar con el resto de la familia, hay que ir abriendo redes para que esta niña pueda tener un entorno medianamente sostenedor para el crecimiento. En ningún momento, porque uno dice, bueno, tampoco se dijo acá, ni tampoco se dijo allá, tampoco se hizo un diagnóstico de patología psiquiátrica materna concreto, ¿sí? A ver, para hacer un diagnóstico de determinado tipo de trastornos, en el adulto estoy hablando, también hay que aplicar determinadas pautas y determinados protocolos que están pautados a nivel internacional. Yo no sé lo que hicieron allá. Acá se aplican. Y los peritos forenses que trabajan son serios en el Poder Judicial, ¿verdad? Sí. Entonces uno dice, bueno, no sé lo que pasó allá. No sé. Hay que pensar y hay que ver. Lo que sí sé es que hay un sustrato ideológico que en algunos países se está tomando en cuenta y que por algo salió un montón de organizaciones, incluso de la Comunidad Europea, en contra del uso del síndrome de alienación parental que se utiliza en algunas regiones de España, porque es algo que ideológicamente está demostrado que no existe. O sea que que es el principal argumento del expediente español es discutido por la comunidad internacional de psiquiatras infantiles que dicen que esto es imposible lavarle el cerebro a una niña de 7 años a ese nivel. De ese nivel. Que no sea detectado por los peritos. Que no sea detectado. Porque el tema es, a ver, sobre todo porque uno no, insisto, por allí se dice, por allí salió también que alguien había dicho de la Suprema Corte que el dibujo estaba falsificado. Sí, un trazo adulto. Bien, ya. A ver, todo eso, el técnico que lo ve, se supone que está capacitado para eso, ¿verdad? Sí. Uno pasa durante mucho tiempo en la carrera, casi un año, estudiando lo que es el dibujo normal de un niño y cuáles son los indicadores. Está bien, uno se puede equivocar, cualquier técnico se puede equivocar. Pero es como muy llamativo, ¿verdad? Y ahora, los técnicos españoles pueden haber hecho un error tan grosero como hablar de alienación parental cuando están todos estos elementos. ¿Y si ideológicamente tienen esa convicción? Sí, porque es un tema de convicción ideológica, ¿no? Es como una cosa académica diferente que hay en Uruguay y en España. Sí, también se dice como que España es muy machista. Bueno, tiene que ver. El síndrome de alienación parental va un poco en ese sentido. Pero porque esas cosas terminan afectando un caso tan concreto, ¿no?
uno piensa que Y eso la- de repente no llega a lo técnico, a lo profesional. Y debe estar afectando a cientos de españoles que no sabemos, Ahora, de niños como- españoles. Esto ya como madre, ¿no? Uno más allá de las teorías y de las ideologías, como madre uno también sabe el poder que a veces cuando los hijos tienen cierta edad, que uno puede tener sobre la forma de pensar y de ver el mundo de ese niño. Porque eso es innegable. Cuando uno cría a un niño se da cuenta que, es más, la responsabilidad y el miedo que nos viene es ese, no transmitirle errores de nuestro pensamiento. ¿Cómo haces para detectar esa diferencia, pero, ¿no? a Cuando ver. una niña estuvo 4 años en manos de su madre sin contacto con su padre. Pero estaban en la vida, en el mundo, no estaba encerrada en un búnker con la madre, primero, ¿no? Había otro montón de actores allí en la vuelta. Pero además, yo creo que hay una cosa que yo entiendo, cuando uno está criando hijos, uno siente que uno es prácticamente, ¿no? Como El gran referente, No, todo. pero los chiquilines son mucho más fuertes y tienen mucho más capacidades propias de las que uno cree. Bien. Y muchas veces son ellos los mismos los que te dicen, no, pará. Digo, te lo debe decir tus hijos. No, mamá, eso está mal. ¿Y de dónde salió eso está mal? Sí, pero con 3 años no. Capaz que pero ahora ya, que la claro. mía tiene 11, pero 3, 4 años... Claro, pero bueno, pero esto viene de mucho tiempo, Claro. ¿verdad? Y justamente con 3, 4 años, el niño, hay cosas, por eso digo, en los indicadores, cuando uno piensa en el abuso, hay cosas que el niño no puede inventar y que el niño no puede sostener. Claro. Porque yo le puedo decir a un niño de 3 años, decí que tu papá te tocó. Sí. Y el niño lo va a decir capaz que se olvida, porque capaz que llega un momento de la entrevista, está tan nervioso con las entrevistas que se olvidó. Pero cuando uno empieza a indagar detalles, se desarma. Ahora, Mónica, Se pierde. La realidad es terrible, como decís vos. Horrible. Nunca pudo haber pasado todo esto. Actuaron mal los dos padres, en definitiva, porque también la madre al venirse para acá tampoco actuó de la forma correcta, si es que es verdad lo que señala del abuso por parte del padre. ¿Qué se puede hacer con esa niña? Vos que estás trabajando desde hace tantos años con niños, ¿tienen esa capacidad de resiliencia? ¿Con apoyo psicológico puede llegar a salir adelante? ¿O es una huella que la va a marcar de por vida y no se va a ir nunca más? Yo me temo, uno no puede aseverar, pero insisto en esto, el estrés agudo, puntual, es una historia. Todos estos años de sufrimiento es otra historia. Va a ser muy difícil levantar esto, muy difícil. Porque no es toda la historia del abuso o no abuso, pero de la venida, del arrancamiento de todo aquel dolor, todo lo transitado por acá. El miedo permanente a ser de vuelta a España durante 2, 3 años. El miedo a ser entregada a quien finalmente... Esos son años. No es un evento, porque uno piensa en este evento que es el final, pero son años que esta chiquilina vivió con miedo. Y el dolor de eso- su madre, Claro. sumado también, el miedo de su madre. Claro. Entonces, eso es muy difícil porque eso va minando el alma de a poquito. No es un trauma, es un permanente, un goteo permanente que va generando mecanismos de defensa porque nadie puede vivir en el dolor en forma permanente. Entonces el niño se repliega. O se le repliega la capacidad de aprender, o se le repliega el afecto, y se va transformando, se va enfermando. Mónica Silva, muchas gracias por haber venido a conversar No. sobre este tema con nosotras. Lo que a uno le queda es la lamentación de que no se haya priorizado el estado emocional, físico, Del espiritual y mental de esa niña Y yo que hoy por hoy... Pero ante un conflicto tan radical entre los padres es muy difícil que se haya priorizado, porque ninguno de los dos lo priorizó, ¿no? Pero la Tuvo la justicia claridad. tampoco. La justicia Entonces tampoco. ni el padre, ni la madre, ni la justicia. No hubo un Al final la tercero. chiquilla quedó Eso totalmente es lo- sola. Eso es lo peor. No hubo un tercero que la protegiera. ¿Y Qué quién tremendo. tenía que ser? Y bueno, yo creo que en primer lugar el Poder Judicial uruguayo y después el español. Tenemos algunas herramientas. Tenemos niños que están en calidad de refugiados por violencia doméstica Claro. para no ser extraditados. Porque este Había es el figuras extremo total. legales. Sí. Claro. Este es el extremo total, Total. binacional, Claro, etcétera. Pero claro. hay muchos casos más chicos. Claro, Sí. y el código ahora, dentro de poco, retoma el código uruguayo, cambiando algunas cosas nuevas, el código de niñez e infancia, para poder establecer este mecanismo de protección. Es decir, que se quede en un lugar protegida y se busque la mejor manera, porque tiene que ser un Estado. Si hay un momento que tiene que ser el Estado. Claro. Cuando los adultos no logran velar por la estabilidad de sus hijos, ni hablar que tiene que haber Es un esto tercero. como decir, señores, Muchísimas ustedes no gracias. pueden, hay un tercero que tiene que poder. Totalmente. Afuera los dos. Muchas Bien. gracias, Moni. La verdad nos deja Gracias. desahuciado esto, porque que triste. los Sí, adultos no muy sean triste. capaces de proteger a sus Es propios duro. hijos, ya Es muy duro, eso. sí. Pero bueno, Es muy vamos a cambiar de tema porque, como les habíamos anunciado, estuvimos haciendo